¿Sabía usted que los oncólogos, los médicos que tratan cáncer, cuando encuentran cáncer en las personas y nos dan la noticia a nosotros, es una de las noticias más delicadas, es una noticia más dolorosa para la persona, tanto como también para los familiares? Escuchar cáncer es escuchar sinónimo de muerte. Cáncer es un sinónimo que se te van todas las expectativas, se te van todos los pensamientos, pero cáncer es una enfermedad muy difícil. Y el doctor no quiere solamente poner en pausa la enfermedad. El doctor no quiere darle solamente un tratamiento ahí que pueda llevar la enfermedad. Lo que hace el oncólogo es intentar erradicar
intentar matar, intentar sacar el cáncer de la piel de la persona. Eso es lo que busca el oncólogo. Esa misma actitud debe de ser la nuestra en cuanto a nuestro pecado. No tenemos que solamente adormitar nuestro pecado, no tenemos que solamente conocer nuestro pecado. Nuestra meta es matar el pecado en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, nuestras actitudes y con la relación con los demás. Miren, no debemos mantener el pecado en agonía, porque muchos de nosotros mantenemos pecado en agonía. Sabemos que está mal, pero lo mantenemos. Sabemos que hacemos mal, pero lo mantenemos. Eso es mantener pecado, ¿qué? En agonía. Por eso, y otros, tenemos pecado en cuidados intensivos. Está muriendo, pero nosotros lo resucitamos nuevamente. Quiero que sepa eso. Eso es pecado. Ese es el cáncer de pecado que nosotros tenemos. Romanos capítulo 7, de versos del 24 al 25, nos va a dar 4 actitudes de un creyente maduro frente a su pecado. ¿Qué debe de hacer un creyente consagrado al Señor frente a cada uno de nuestros pecados? Y quiero que sepa que cada uno de nosotros, todos los que estamos en esta sala, todo el mundo, tenemos una gama diferente de pecado. Unos tienen unos podemos tener pecado visible, otros podemos tener pecado oculto y otros podemos tener pecado que sabemos, pero no lo queremos aceptar. Es muy sencillo así. Mire, muchos sabemos que fumar es malo, pero muchos lo hacemos. Y muchos lo hacemos, pero aunque sabemos que está mal, lo mismo es pecado. Muchos sabemos cuál es el pecado que usted y yo estamos practicando, lo justificamos y muchas veces no hacemos nada. Por eso hoy vamos a hablar de 4 actitudes de un creyente maduro frente a su pecado. Por eso hoy vamos a hablar de la lucha de un cristiano consagrado a Dios. La lucha frente al pecado, la lucha frente a cuando evitamos consecuencias de pecado, o la lucha que usted y yo tenemos en la iglesia, con nosotros mismos y con los demás. La lucha de un creyente consagrado al Señor. Y Romanos, capítulo 7, versos 24 y 25, nos da una descripción increíble. En estos últimos 2 versos, el apóstol Pablo dice, entre signo de interrogación, soy un pobre miserable. Aquí viene una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? Pero en exclamación está, gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En conclusión, dice, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley de pecado. Todos somos conscientes de que con nuestro corazón buscamos muchas formas de adorar a Dios, muchas formas de estar cerca de Dios, pero nuestro cuerpo, nuestro ser es atraído o seducido al pecado. Eso es una ley constante para todos. Mire, por eso, primera necesidad de un creyente consagrado a Dios. Número 1, necesitamos usted y yo odiar nuestro propio pecado. Necesitamos odiar, no necesitamos mantenerlo, no necesitamos justificarlo, no necesitamos entenderlo, necesitamos odiar nuestro pecado. Miramos y conocemos el pecado de los demás, pero a muchos de nosotros, ¿qué es que nos da mirar el pecado de los demás? Y cristiano, y pastor, y va a la iglesia, y nos da ira del pecado de los demás. Pero en nosotros lo justificamos. Me haces enojar, me haces pensar mal, me haces hacer muchas cosas, pero siempre lo justifico en alguien más. Somos Adán, pero en versión moderna. La mujer que tú me diste me hizo pecar y yo pequé. Mire, pero Pablo tenía muy claro que no quería pecar.
Él odiaba su pecado. En la primera parte del verso 24 dice, soy un pobre miserable. Esto se opone directamente a cómo describe a los no cristianos en los otros capítulos. Esto se opone diferentemente. Mire, Romanos capítulo 1, versos desde el 28 al 32. Esta es una extensión muy grande. Romanos capítulo 1, versos del 28 al 32, enumera una lista de pecados que los incrédulos practican y dan aprobación a los demás. Romanos capítulo 1, del verso 28 al 32, es una lista grande. Y dice, no solamente la practican, sino que aprueban a quienes lo practican. Mire, Romanos capítulo 3, verso 11, dice que las personas, ¿qué es lo primero que hacen? No buscan a Dios. No buscan a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen ese odio hacia el pecado. Lo justifican, hacen muchas cosas, pero no buscan a Dios. Romanos capítulo 3, desde el verso 12 hasta el verso 23, dice que son personas incapaces de hacer lo bueno. Estoy citando en textos grandes porque estos ya los hemos estudiado semanas anteriores. Dice que son personas que incapaces de hacer el bien, de buscar el bien. Nadie tiene la capacidad de odiar su pecado a menos que Dios se lo revele. Yo no puedo decir que puedo odiar mi pecado si Dios no me lo está revelando, si Dios no me lo revela. El incrédulo está cegado en cuanto a su pecado y sus consecuencias. Cada pecado tiene una consecuencia. Nadie siembra cebollas y cosecha papas. Lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Mire, ahora hay diferentes tipos de incrédulos. De entre ellos voy a nombrar 6. El ateo. El ateo no cree en la existencia de Dios. Él no cree en la existencia de Dios. El pagano no cree que la Biblia es la palabra de Dios. El gnóstico ni afirma ni niega la existencia de Dios. O sea, está en un campo neutro. El filósofo forma y cree sus propias opiniones sobre Dios. Tiene un Dios a su manera. Se acerca a Él a su manera. Lo busca a su manera. El modernista explica la existencia de Dios desde sus propios conceptos modernos. Miren, porque hay una gran mentira. Dice, bueno, pues el Dios que tú sigues, lo seguimos nosotros también. Tu Dios es mi Dios. Dios es tan bueno y nos ama tanto que nunca nos va a destruir, que nunca nos va a condenar a muerte eterna. Son modernismos, son cosas que nosotros inventamos o nos hemos creído a través de las generaciones. Y por último, los evolucionistas tratan de sustituir el relato de la creación del Génesis por la evolución. Ellos dicen que nosotros piensan que el mundo se formó a través de millones de años y que nosotros somos lo mejor del mono que hemos evolucionado. Diferentes tipos de incrédulos. Pablo no odiaba su pecado antes de ser cristiano. Nadie odia el pecado antes de ser cristiano. Por eso, antes de ser creyente, usted no puede decir, miserable de mí, qué mal que estoy haciendo delante de Dios. No lo puede decir. Mire, estaba completamente ciego. No sabía lo que hacía. Perseguía a la iglesia. Hizo matar a multitud de creyentes pensando que estaba haciendo bien delante de Dios. Quiero que sepa eso. Ahora, Romanos capítulo 7 dice en el verso 15, miren lo que la diferencia de Pablo con los demás. ¿Qué dice el verso 15? No hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Yo no quiero pecar, pero termino pecando. Hago lo que aborrezco. Verso 19, ¿qué dice? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Sigue diciendo que yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y Pablo dice, miserable de mí. Verso 21. Cuando quiero hacer el bien, ¿qué pasa? Me acompaña ¿qué? El mal. Nosotros somos vendidos al mal. Usted y yo queremos hacer el bien,
el espíritu es fuerte, dijo Jesús, pero la carne es ¿qué? Débil. Es débil, miserable de mí. Estas son las palabras de quien Dios ha capacitado. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Cuando usted ve lo miserable que es en odiar a los demás, lo miserable que es en hablar mal de los demás, lo miserable que es en irse en contra de Dios, entonces usted y yo empezamos a crecer en santidad. Una forma en que puedo saber que soy cristiano, fiel a Dios, es cuando Dios me capacita para odiar mi propio pecado. Si yo no estoy odiando mi propio pecado, si yo lo estoy justificando, algo mal hay en mí, porque yo no puedo justificar mi pecado. No puedo decir, Señor, yo te amo, Señor, tú eres lo más grande de mi vida, y estar en desacuerdo con la generación, con lo que Dios creó a su imagen y semejanza. Yo no puedo decir, Dios, perdóname, si yo no tengo la capacidad de perdonar a los demás. El otro día estaba escuchando un video y un predicador decía, yo no creo que un cristiano pueda tener la capacidad de hablar en tantas lenguas diferentes, pueda hacer tantas cosas increíbles para Dios, que el Espíritu Santo le dé ese poder para hacer estas cosas y no le dé el poder para poder perdonar. Yo no creo en esto, dice, porque es así, muchos de nosotros decimos, Señor, nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia, Dios nos capacita para muchas cosas, pero yo no entiendo que a veces Dios no nos dé el poder para leer la Escritura, para meditar en ella, para buscar la palabra de Dios a través de cada capítulo, a través de cada verso. Mire, el creyente tiene un nuevo corazón, y porque tiene un nuevo corazón es que odia su pecado y sobre todo odia desagradar a su Salvador. ¿Por qué? Porque en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Al ser nuevas criaturas tenemos un nuevo corazón, tenemos un nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida sobre todo revela mi pecado. Y si yo no estoy odiando mi pecado, estoy deshonrando a mi Salvador. Miren, número 1, necesitamos odiar nuestro propio pecado para presentar nuestro corazón consagrado a Dios. Número 2, necesitamos ser fuertes para aceptar nuestro pecado. ¿Sabía usted que nosotros los cristianos, lo más difícil es aceptar nuestro propio pecado? ¿Sabe usted que no nos gusta aceptar nuestro pecado? No nos gusta decir, es verdad, este es mi pecado. No puedo contener mis ojos y miro para todo lado. No puedo contener mis pensamientos y pienso lo que sea. No puedo. Eso es lo más complicado. Esto es como decir, un borrachito dice, bueno, yo soy solo tomador social, nada más. Cuando yo quiero, lo puedo dejar. ¿Sabe usted que es una persona que está perdida ahí en un vicio? Cuando usted y yo podemos, digamos, vamos a decir, bueno, si yo quiero, puedo dejar mi pecado. Cuando yo quiera, lo puedo hacer. Quiero que sepa que eso está perdido en el pecado. Por eso necesitamos ser humildes para poder ¿qué? Aceptar nuestro pecado. La humildad no es conocer mi pecado. La humildad no es saber que soy malo. La humildad es aceptar que necesito a Cristo para poder matar mi pecado. No es que yo lo sé, es Cristo. Si yo no acepto que necesito a Cristo día tras día, mañana tras mañana, noche tras noche, yo estoy perdido en mis propios pecados. La actitud humilde es un rasgo imposible para el incrédulo. Es imposible esa actitud humilde, pues solo Dios crea un corazón que detesta pecar contra Dios. Solo Dios crea ese corazón en mí que hace que deteste, que solo Dios te permite detestar el pecado en nuestras vidas. Es como cuando pasa un zorrillo. ¿Saben lo que es un zorrillo? Una mofeta, un añango. Ya, cuando él pasa cerca de nuestra casa y orina, ¿cuántos de nosotros decimos? ¡Ah, qué aroma celestial! Ese es un aroma fétido, ¿cierto? Lo mismo debe producir el pecado en nuestras vidas, odiarlo. No, Señor, yo no quiero pecar, aunque sé que soy pecador, pero Señor, yo necesito reconocer mis pecados. El Dios de la Biblia me da la capacidad
para creer 3 aspectos sobre mí mismo. Número 1, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Pues todos han pecado y estamos privados ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que soy un pecador y que estoy alejado, apartado ¿de qué? De la gloria de Dios. Romanos, segundo aspecto que debemos de creer. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. Número 2, yo debo de entender que por mi pecado merezco que ir al infierno. Por lo que yo hago merezco ir al infierno. Número 1, tengo que entender que soy un pecador. Número 2, que merezco ir al infierno por todos nuestros pecados. La matemática es una ciencia muy exacta. Imaginémonos que el día de ayer, en la mañana, cometimos un solo pecado. A las 12, por circunstancias de la vida, 2 pecados. Y en la nochecita, antes de dormir, un pecadito más. O sea, 3 pecaditos. ¡Wow! Sería un éxito, ¿no es cierto? Pero si los multiplicamos por 365 días que tiene un año, en matemática exacta, pongamos lo que sean 1000, porque hay un poquito más. Si son 1000 y usted los multiplicamos por nuestros años, quitémosle los 5 primeros años que no estamos activos en pecado. En mi caso serían 43,000 pecados. Si Dios lo expulsó de su presencia, Adán, por un solo pecado, ¿qué hay de mí? Con 43,000. ¿Qué hay de ustedes con la cantidad de pecado? Es por eso que necesitamos ¿qué? A Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 2, verso 8. Efesios 2:8. Porque soy un pecador, merezco el infierno por mi cantidad de pecados, no puedo contribuir ni un ápice a mi salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es un regalo, es un don ¿de quién? De Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos a Cristo. Por eso Pablo en el verso 24 dice, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? ¿Quién? Dice Pablo. Pablo, ¿quién me podrá librar? Pablo está marcado por la humildad a través del libro de Romanos. Mire, Romanos capítulo 7, verso 19, ¿qué dice? No hago ¿qué? De hecho, no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Mire, Pablo estaba aceptando que él quiere hacer lo bueno, pero termina ¿qué? Haciendo lo malo, pensando en lo malo, viviendo en lo malo. Él acepta. Mire lo que dice en Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pablo acepta que sin Cristo no puede hacer nada bueno. Es igual que usted y yo. Sin Cristo, nada bueno podemos hacer. El Evangelio de Juan dice, Juan 15, apartado de mí, nada que puedes hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y el verso Romanos 7:24 que dice, soy un pobre miserable. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Busco hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Quiero pensar lo mejor y termino haciendo lo malo. Él es humilde y acepta que sin la ayuda del Señor no puede hacer nada. Su vida no tiene significado. Un creyente que tenga a Cristo como su última opción, la vida no tiene sentido. El creyente que Cristo no es la prioridad de su vida de fe no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de orar de repente? Asistir a la iglesia de repente, leer la Biblia de repente, pero queremos pasar eternamente con Dios. Si no disfrutamos de la compañía de Dios en este mundo, ¿cuál es el sentido de la vida de allá? Necesitamos que aquí solamente es
La previa, aquí solamente es la primera parte, el 1% de lo que va a ser en el reino de Dios. La humildad es aceptar que soy un pecador y que necesito de Cristo para que me transforme mi corazón de piedra en un corazón humano. ¿Para qué? Para que a través de su palabra me transforme y sobre todo me permita reconocer de que soy un pecador y que necesito a Cristo Jesús. La humildad es aceptar que soy un pecador y que necesito a Cristo. La humildad es decir, Señor, ya no puedo más. La humildad es decir, Señor, ayúdame, sálvame, sáname. Esa es la humildad. Número 3, necesito ser más feliz cuando vivo en santidad. Necesito anhelar la santidad. Santidad no es no pecar. No, esa es la mentira que se inventó. Santidad es persona consagrada a Dios y apartada del pecado. Consagrada a Dios. Saben la parte pecaminosa que estamos practicando y nos apartamos. Eso es santidad. Mire, lo que me impresiona de Romanos 7 es saber que Pablo, aunque reconoce que es un pecador, su vida hermosa, su vida feliz es cuando está más cerca de Dios. Mire, en el verso 22, Pablo grita una gran verdad. Romanos 7:22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. Pablo en lo íntimo de su corazón, su mejor sabor es la ley de Dios. Salmo 1, verso 1, ¿qué dice? Salmo 1, verso 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se deleite en los caminos, en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Verso 2. Sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Cuándo? De día y de noche medita en ella. No solamente en la mañanita, en la tarde o cuando tenga tiempo, sino que de día y de noche. Salmo 32 es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque el salmista dice, cuando guardé silencio sobre mi pecado, su cuerpo se desvaneció, su cuerpo se estremeció, mas cuando confesó su pecado, produjo ¿qué? Alegría y gozo. ¿Eso cuándo? Cuando usted y yo aceptamos que somos pecadores, que necesitamos a Cristo y sobre todo que necesitamos vivir en santidad. Una de las maneras en que puedo saber que soy un creyente conforme al corazón de Dios es cuando mi prioridad número 1, lo que más busco, lo que más anhelo es buscar la santidad de Dios y honrar a mi Señor con cada área de mi vida. Esa es una de las mejores termómetros para saber que usted y yo somos ¿qué? Creyentes. Y por último, para ser un creyente consagrado, para demostrar esa consagración, necesito mirar el cielo como mi morada eterna. Porque muchos de nosotros nos aferramos tanto a este mundo que peleamos por algo de este mundo, vivimos para este mundo, soñamos en este mundo y anhelamos este mundo, pero quitamos nuestra mirada del reino de los cielos. La meta de Pablo era la santidad y el deseo grande de agradar a Dios, con su corazón, con su mente y con su alma. Luego era caminar en una vida consagrada a Dios que despreciaba su estilo de vida pecaminoso. Miren, la única solución para poder decir que soy un miserable, Romanos 7:25 dice, miserable ¿qué? De mí, ¿quién me podrá apartar de qué? De este cuerpo de muerte. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Mire, ¿por qué no darle gracias a Dios? Efesios capítulo 1, verso 4 dice, Efesios
1:4 dice que el Padre, Dios, nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Él. ¡Wow! Pablo daba gracias a Dios. Mire, el Hijo. ¿Cuál es la solución para esta vida pecaminosa? El Hijo. Juan 14, verso 6. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, que es un texto muy conocido. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie va al Padre, sino por quién? Por medio de mí. No existe una ventana, no existe un agujerito chiquito, solo hay una puerta y se llama Jesús. Pero el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, ¿qué dice? Y cuando Él venga, ¿está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De su error en cuanto al pecado y de la justicia. ¿Y qué más? Y el juicio. ¿Cuál es el papel fundamental del Espíritu Santo? Convencernos de nuestro pecado. Pero si no somos humildemente bien empapados de la palabra de Dios, nosotros no vamos a aceptar nuestro pecado. Nosotros vamos a decir todo menos que yo soy un pecador. Nosotros vamos a decir todo menos que yo necesito a Dios. Y sobre todo, el Espíritu Santo en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, me encanta. Mire la solución para nuestro pecado. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trae la salvación, y lo creyeron, fueron ¿qué? Marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Verso 14. Este que garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Hoy yo necesito poner mi mirada en el cielo. Si usted y yo aún no hemos rendido nuestra vida a Cristo, si usted y yo aún no hemos rendido nuestra vida a nuestro Salvador, hoy es un buen día para decir, Señor, hoy te necesito. Este es mi pecado. Puede que estemos 70, 80, 90 años en la iglesia, o puede que hoy sea el primer día o el segundo día que estemos en la iglesia. Hoy es un buen día para decir, Señor, te necesito. Porque sin Cristo, nuestra morada final es el infierno. Hagamos lo bueno que hagamos en este mundo. Sin Cristo estamos condenados. El mayor deseo del cristiano en la tierra es estar con su Salvador. Nuestro mayor anhelo es vivir para nuestro Salvador. Y un día, cuando ya nuestra vida se extinga de aquí, poder llegar al reino de los cielos y nuestro Padre nos diga, bienvenido siervo fiel, nos abrace y nos permita descansar. Que Él enjuague todas nuestras lágrimas. Él quite todos nuestros dolores, todos nuestros miedos, todas nuestras frustraciones y nos abrace cálidamente en su regazo y nos abra las puertas de la eternidad junto con Él. ¡Wow! Eso es increíble. Cuánto anhelo poder ver hoy eso, pero algún día lo veremos. Dichosos aquellos que partieron con el Señor y ya pueden estar ahí. Yo he pensado en mi papá, que el 7 de julio se fue, y cómo él conoce de Dios, cómo él conoce de Cristo, con lo que está mirando, lo grande que es el Señor. ¡Wow! Eso debe ser increíble. Si nosotros apenas tenemos unas poquitas cosas del reino, imagínense el que lo puede ver en su totalidad. Mis apreciados hermanos, todos libramos un conflicto con el pecado. Usted, yo, todos libramos un conflicto con el pecado. La pregunta es, ¿quién nos librará de ese pecado? Cristo. Una parte de mi vida busca seguir la ley de Dios, busca seguir la verdad de Dios, la santidad de Dios y hacer lo correcto. Pero la otra parte siempre cae en pecado. ¿Quién nos podrá librar de ese pecado, de ese cuerpo de muerte? Dios, Cristo.
Esta división que hay en mi vida muchas veces trae frustración a mi corazón, porque queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. Queremos hacer lo correcto y terminamos haciendo lo malo. ¿Qué necesitamos? A Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy y exclamar: soy un pobre miserable por mi pecado? Ya no puedo más. ¿Cuántos podemos decir: Señor, ya no puedo más con mis palabras, con mis pensamientos, con mis deseos? ¿Cuántos podemos decir: Señor, ya no puedo más? Hoy te necesito a ti. ¿Cuántos estamos luchando con un pecado agonizante? ¿Cuántos estamos intentando matar un pecado en nuestras vidas? Pero vuelve a la vida y vuelve a la vida. Aparentemente está muerto, pero vuelve a la vida. Necesitamos a Cristo Jesús. ¿Cuántos reconocemos que nuestras miserias delante de Dios? ¿Cuántos podemos decir: Señor, soy un miserable conmigo mismo por mis pecados? ¿Cuántos podemos decir: Señor, cuán miserable he sido en mi matrimonio, destruyendo el corazón de mi esposa o de mi esposo? ¿Cuántos podemos decir: soy un miserable porque he destruido la vida de mis hijos con mis palabras, con mis actitudes? ¿Cuántos podemos decir: qué miserable soy porque a mi familia extendida, por muchas ocasiones, he destruido su corazón y su vida? ¿Cuántos podemos decir: qué miserable me siento hoy porque mis compañeros de trabajo no miran a Cristo en mi actitud? Están mirando todo, pero menos a Cristo. Hoy es un buen día para decir: soy un miserable, te necesito, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Vamos a orar. Padre Dios, ¿cuántas veces, Señor, he pecado contra ti? He justificado mi pecado, pero sobre todo, a veces lo pongo a alguien más. ¿Cuántas veces, Señor, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo han sido afectados por mi actitud que no te glorifica, que no trae alabanza a tu nombre, Señor? Padre, cuánto daño en muchas ocasiones he hecho a alguien más, a mí mismo y a ti, Señor. Pero Padre, reconozco que soy un miserable, que por mi actitud y mi vida no necesito el reino de los cielos, sino que ser condenado eternamente, porque soy un malo y perverso delante de ti y delante de los demás. Padre mío, me arrepiento lo malo que he estado haciendo. Perdóname, mi Señor, por mis palabras, por mis pensamientos, por mis miradas, por mi actitud no consagrada a ti, Señor. Perdóname, Padre. Ayúdame a ser más como tú, a vivir como tú, a amar como tú, a perdonar como tú, a ser misericordioso como tú, a ser tu imagen aquí en este mundo, Señor. A ser esa imagen que todos miren y puedan glorificar tu nombre, Padre. Oh Dios, mi pecado está delante de ti, Señor. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ayúdame a ser más como tú. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén.